días. Continuamos. Bueno, mi nombre es Isabel Iborra. Yo creo que casi todos o muchos habéis sido alumnos míos o sois ahora también. Veo caras de máster en psicología jurídica, caras de criminología, alguna cara de psicología también. Nada, encantada de que estéis aquí. También me gustaría ver a los que estáis en casa, pero bueno, no siempre se puede venir físicamente. Os agradecemos la asistencia a todos. Aprovecho para decir, porque he visto antes en los nombres de las personas que estabais online, que algunos habéis entrado con solo vuestro nombre de pila. Si como luego vais a tener un certificado, yo os aconsejo que, aunque os habéis inscrito, que salgáis y volváis a entrar, no ahora, en el descanso, con el nombre y los apellidos, ¿vale? Porque si no es difícil cotejar luego para la asistencia, pues quién ha asistido realmente online. Bueno, vamos a la siguiente conferencia, cuyo título es Intervención psicológica con víctimas de violencia filioparental, y yo tengo que decir que, aunque yo también soy académica y me dedico a la investigación y todo esto, estoy bastante emocionada con poder presentar a Izaskun Ibabe, porque a poco que hayáis leído de violencia filioparental, seguro 100% la habéis leído a ella. Entonces, y los alumnos de criminología en los que damos temas relacionados con la violencia familiar y entre ellos violencia filioparental, pues Izaskun evidentemente sale Ibabe en ese caso, porque vemos el apellido, con los programas de intervención. Es precisamente de eso de lo que nos va a hablar ella. Yo voy a hacer un muy resumen de su presentación, una presentación muy resumida de ella, pero en realidad podría estar presentándola mucho tiempo porque es una figura muy importante, yo diría la más relevante a escala nacional en temas de violencia filioparental en el ámbito de la psicología. Pero bueno, voy a hacer el resumen. Izaskun Ibabe es catedrática contratada de la Universidad del País Vasco en el área de metodología de las ciencias del comportamiento. Cuenta con numerosas publicaciones científicas sobre este tema de violencia filioparental desde el año 2007. El grupo de investigación que dirige ha desarrollado el programa de intervención precoz en situaciones de violencia filioparental, que es pues, de los pocos programas de violencia filioparental que tienen una evaluación, porque esto es lo difícil, programas basados en la evidencia, que tiene una evaluación y que tiene evidencias positivas de su eficacia. Yo creo que es un honor y vamos a aprovechar muchísimo su intervención de hoy y nada, pues ya la dejo ir preparando preguntas, aprovechar para luego que hay que tomar ventaja de estas posibilidades que no se tienen muchas veces en la vida. Nada, muchísimas gracias por asistir y nada, nos quedamos ya para escucharte. Vale, muchas gracias. En primer lugar, quería aprovechar la oportunidad para agradecer el que me haya invitado la Universidad Católica de Valencia, así como todos los organismos que han organizado este evento y concretamente también a Silvia. Para mí es un honor estar en esa mesa y poder compartir mi experiencia básicamente a nivel de investigación y como se me ha presentado, pues también me gustaría que supierais que realmente soy docente en el área de metodología, por eso también ciertas actividades que he realizado como la evaluación de programas, pues tiene que ver con eso, por eso que eso es importante, que no soy psicóloga clínica, ¿vale? Bien, por otro lado, es verdad que a mí la psicología jurídica o temas relacionados con la ley, más allá de la violencia filoparental, que comencé a trabajar en el año 2007, cuando ya empezaron a aparecer en los medios este tipo de problemas, el tema anterior era psicología del testimonio, entonces, de alguna forma, siempre he tenido relación con el mundo judicial, ¿no? Bien, yo me preguntaba ¿cuál podía ser vuestra motivación, ¿no? Más allá, a lo mejor, de tener en vuestro currículum la participación en esta jornada, ¿no? Teniendo en cuenta que pertenecéis a grados diferentes y puede haber estudiantes de posgrado, pues simplemente, más allá del interés que pueda haber sobre el tema de la violencia filioparental, que no es un tema nuevo, pero una cosa es lo que aparece en los medios de comunicación y otra cosa es lo que hay en la literatura científica. Entonces, yo voy a tratar de demostrar qué es lo que hay en la literatura científica
concretamente relacionado con la intervención con padres y madres, ¿no?, que se puede hacer, pero para ello hay que conocer un poco el contexto. ¿Para qué os puede servir? Pues, lógicamente, independientemente de que en el curso que estéis, cualquiera, para tener el grado, pues necesitáis hacer un trabajo fin de grado. Si estáis en un máster, trabajo fin de máster. Si os interesa más, podríais hacer una tesis, ¿no?, desarrollar una tesis doctoral sobre el tema. Y aparte de eso, aunque no fuese en la línea de investigación, como en el ámbito de la investigación, también como profesionales, futuros profesionales de la criminología o de la psicología clínica, podéis tener casos tanto para tratar en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en el ámbito judicial. Quiero decir, tener ese conocimiento de lo que se ha hecho hasta ahora, pues me parece que puede ser muy importante. Y más allá de eso, en principio, también tendríamos que pensar que, en principio, todo el mundo hemos nacido en una familia, mejor o peor, nos ha tocado. Y entonces, aparte de padres y madres, también somos hijos e hijas, ¿no? Pues también, a lo mejor, tratar de identificar algunas conductas que a lo mejor, pues que no son las más adecuadas, ¿no? Pues intentar ser también críticos. Y si somos padres y madres, pues, lógicamente, también me parece que puede ser enriquecedor. Porque, más allá de los objetivos de los programas, lo que tendríamos que pensar es ¿por qué es tan importante, no? Todos mis antecesores han dicho la importancia del tema. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, es importante porque es un problema, ¿no? Que antes del 2007 no existía. Sí, existiría, pero por mayor concienciación ahora se ha hecho más visible y en ese sentido es siempre positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque habiendo tenido todos estos años tiempo para reflexionar sobre el tema, creo que lo importante es que el objetivo último sería que las relaciones entre padres y entre padres e hijos, digo padres, o sea, hijos e hijas, padres y madres, a veces igual no lo voy a repetir porque resulta como muy redundante, ¿no? Idealmente, ese vínculo sería interesante que fuese positivo no solamente hasta que los hijos sean mayores de edad, no solamente hasta que los hijos e hijas se independicen de sus padres, sino a lo largo de la vida, ¿no?, de los progenitores y de los hijos. Entonces, claro, si hay una mala relación cuando los hijos se independizan, a lo mejor ese tipo de esa relación afectiva, pues a lo mejor se rompe o, en fin, no sería la situación ideal, tanto para los progenitores ni para los padres y madres. Esto es importante. Y sobre todo, en otro tipo de delitos, pues se pueden aplicar determinadas medidas judiciales, como es la orden de alejamiento, etcétera. Pero ¿qué pasa si es tu propio hijo, ¿no?, el que te maltrata, tal? Entonces, claro, surgen una serie de dilemas en este tema que a lo mejor con otros delitos o en otras situaciones no se dan, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar entonces con Quiero decir que es importante tener en cuenta un poco el contexto. Dentro de la contextualización, decir que de primeras podemos pensar que los padres pueden pensar, ¿no?, que es un problema del hijo por su mal comportamiento, pero normalmente los profesionales lo centran, y eso sería lo ideal, es que se trata de un problema familiar. Ocurre algo en el contexto familiar, luego habrá que ver por qué ocurre, ¿no?, pero que se trata de un problema familiar y entonces la intervención familiar es básica, independientemente que a veces es posible o es interesante que los hijos tengan un tratamiento en grupo tal y también los padres y madres. Vale. ¿Qué ocurre? En general, yo creo que la sociedad en general culpabiliza demasiado a los padres y madres, porque se considera que hoy en día los padres y madres son demasiado permisivos respecto a sus hijos y demasiado sobreprotectores. Eso se viene como repitiendo en los últimos 10 años y más, pero luego los datos de la literatura científica, los resultados tampoco lo avalan. Es verdad que aquí puede ser que ¿qué se entiende por estilo parental permisivo? Porque claro, permisivo a lo mejor un padre o una madre es permisivo a veces cuando los niños son pequeños, pero a lo mejor no siempre. Y quiero decir, el tema de los estilos educativos, los estilos parentales, es muy didáctico, muy pedagógico, pero luego, en diferentes estudios que hemos realizado, luego no sale según lo previsto, de cara al estilo permisivo o que se considera indulgente. Otra cosa es el estilo autoritario, etcétera, etcétera, o estilo negligente, eso sí, que se relaciona con más violencia filoparental, pero no precisamente con el permisivo indulgente, ¿no? Entonces hay que ver, incluso podría haber resultados que contradicen. Con esto no estoy queriendo decir que sea bueno, ¿no? Pero, bueno,
que lo que se dice, y luego hay otros muchos factores que pueden influir. Vale, simplemente que hay que poner en duda esto, ¿no? Y bueno, y los efectos que puede tener en los padres a la hora de pedir ayuda, el que se sientan culpables, que voy a profundizar más adelante todo esto. Luego, entre todas las investigaciones que se han realizado respecto al tema y diferentes factores de riesgo o posibles causas que se han investigado, los factores familiares, concretamente la violencia familiar, intrafamiliar, que concretamente estos dos, violencia marital, que es violencia, aunque sea leve, entre padre y madre, así como el maltrato infantil o maltrato de padres a hijos, es lo que más aparece. Es decir, es como que tiene mayor influencia o mayor peso en la violencia filioparental. Aunque se hayan estudiado otras muchas variables, estas tienen muchísimo peso. Y no se trata, digo, especialmente violencia marital, por ejemplo, no pongo exprofeso violencia de género. No hace falta que sea tan grave, simplemente conductas violentas entre padre y madre que los hijos e hijas ven en su casa, ¿no? Vale, y también es importante la causa, la posible causa de la violencia filioparental puede estar dentro de casa o puede estar fuera, pero lo que es cierto es que la solución pasa por trabajar con la familia y, por supuesto, pasa por trabajar con los padres y madres. Lo que decía mi antecesora, Mari Carmen, pues que realmente al final lo importante es, de cara a los padres, que es en lo que me tengo que centrar, bueno, en lo que sería objeto de mi presentación, es lo que los padres y madres hagan cuando los hijos se comportan mal, ¿no? No se puede controlar el comportamiento de otra persona, pero sí cómo vamos a reaccionar, ¿no? Entonces, esto es importante. En este caso, simplemente decir que la implicación de los progenitores en la educación de los hijos siempre va a ser fundamental, independientemente de que ellos a lo mejor tengan que corregir también algunos comportamientos. Bien, entonces, por tratar de ser breve, no he puesto aquí lo que se entiende por violencia filioparental, porque el tema de la conceptualización pues puede ser algo amplio, pero sí que quería destacar un tema importante, porque me gustaría también explicaros mi punto de vista en puntos críticos, cosas que a lo mejor en la literatura científica están dispersas o no están, ¿vale? Bien, entonces, se entiende por violencia filioparental pues conductas violentas, lógicamente, de diferente tipo hacia los progenitores. Pero claro, puede haber conductas esporádicas, puntuales, que realmente no suponga un maltrato de cara a los progenitores. Entonces, ¿cuándo se puede considerar maltrato? Pues se puede considerar maltrato cuando es de forma repetida o bueno, aunque sea puntual o esporádica, sea algo grave. ¿Y cuándo se considera grave? Lógicamente, cuando es una agresión física, cuando ha producido daños, etcétera, etcétera. En muchas definiciones, la primera serie de Cotre Limón y tal, pero bueno, que posteriormente se ha ido puntualizando y se le añadía la característica de control coercitivo, que los hijos e hijas intentan controlar a los padres. Como vamos a ver posteriormente, yo creo que hay diferentes tipologías de violencia filioparental y es importante distinguir. Y en la definición yo nunca incluiría que el objetivo sea dominar, que el objetivo de los hijos e hijas sea dominar a los padres. Esa sería la situación más grave, pero también hay otras tipologías que es conveniente tener en cuenta. A lo mejor en esta diapositiva podéis ver que bueno, os puede resultar raro, ¿vale? Tipos de violencia en general. Cuando hay violencia interpersonal, pues la violencia psicológica, física es lo habitual, financiera también, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, dentro de la primero, psicoemocional. ¿Por qué no pongo violencia verbal o psicológica? Pongo psicoemocional las dos cosas, pero en diferentes autores, y yo defendería también esa tipología. Yo le llamaría violencia psicológica cuando es algo directo, como en el tema de insultos, gritos, etcétera, ¿no? Pero cuando son amenazas o chantajes, cuando es algo provocado, premeditado, por parte de los hijos, pues se llamaría violencia emocional. Es algo como más grave, ¿no? Pero bueno, esto por eso llamo psicoemocional, que hay diferentes tipos. Y luego, por ejemplo, la conducta de ningunear o de no responder, ¿no? Que los hijos e hijas no respondan a los padres. Esto puede ser una conducta como muy grave,
si los hijos no responden a los padres cuando les preguntan o les ningunean, no una vez, no un día, sino a lo largo de los meses, a lo largo del tiempo. Esto es sería una cosa muy grave, porque significaría que los padres no tienen ninguna autoridad sobre los hijos, ¿no? Entonces no tienen ninguna autoridad y la comunicación es mala, quiere decir que el ambiente en esa familia va a ser muy negativa, ¿no? Bien, vale, por supuesto, la financiera económica. Dentro de la física también convendría distinguir entre directa e indirecta. La indirecta sería pues en dar portazos, golpear paredes, destrozar enseres, etcétera. Esto muchas veces, o a veces, puede ocurrir cuando hay consumo de tóxicos o consumo problemático de sustancias, pero también, sin que haya estas circunstancias, se puede dar por el tema de la ira contenida, etcétera. Y, lógicamente, la violencia física directa. Os puede parecer raro, pero he incluido la violencia sexual. Este tema es como raro, polémico, lo que queráis pensar. Hay algunos estudios, muy pocos estudios de tipo cualitativo, donde en entrevistas a padres y madres ha aparecido el tema de la violencia sexual. Yo no digo que ocurra muchas veces, pero es verdad que no se ha investigado. Y claro, ¿cómo unos padres o madres pueden, ya bastante problema es denunciar a un hijo por este tema o pedir ayuda por este tema para que encima digan que se han sentido acosados por sus hijos o hayan sufrido algún tipo de agresión sexual, ¿no? Es un tema que, bueno, seguro genera mucha vergüenza y entonces no se ha investigado, pero yo creo que es importante tener en cuenta que puede haber casos. Vale, y luego la cibernética o ciberabuso. Lógicamente, si existe ciberbullying, ciberabuso de pareja, etcétera, etcétera, ¿por qué no va a ocurrir también en este contexto de relaciones interpersonales entre padres e hijos este tipo de situaciones cuando la comunicación a través del WhatsApp, a través de medios digitales, cada vez es mayor? De hecho, ahora no me acuerdo del autor, pero sí hay algún estudio en este sentido que se está empezando a investigar y sería interesante ver si este tipo de conductas violentas, inapropiadas, también ocurren a través de los medios digitales. Vale. En cuanto a las tipologías de violencia filoparental, yo creo que los tipos de violencia se pueden darse en cualquier tipo de violencia interpersonal. Y las tipologías serían, pues dentro de la violencia filoparental, desde mi punto de vista, qué cosas habría que tener en cuenta, sobre todo a la hora de intervenir. Esta categorización o de alguna forma de diagnóstico sería importante tenerlo en cuenta para la posible intervención. Vale. La primera sería, la más grave, sería la ofensiva, cuando el comportamiento no es provocado, no es un comportamiento provocado, pero por otro lado no es provocado por la otra parte, ¿no? En este caso los progenitores. Sin embargo, los hijos ya lo tienen calculado, tienen unos objetivos, la intención es de dañar y en este caso de dominar y ejercer ese poder, ¿no? Y no requiere ira o circunstancias otras, simplemente esto de alguna forma pues tendría que ver en pues, algunos casos de violencia de género, como los perpetradores, normalmente hombres, pues agreden a las mujeres y tal. Y más o menos se podía parecer, ¿no? Luego tendríamos la violencia filoparental defensiva, y en este caso sería una respuesta de amenaza, provocación real o percibida, o también puede ser de malos tratos, aunque sean psicológicos por parte de los padres hacia los hijos, o una situación de negligencia por parte de los padres, ¿no? Entonces, bueno, esto no significa que los hijos e hijas tengan que responder con violencia, porque lo que decía Mari Carmen, al final cada persona decidimos cómo actuar, aunque sea un niño pequeño, decide cómo actuar, si llorar, no llorar ante una situación que le desagrada, ¿no? Entonces, por mucho que los hijos e hijas sufran negligencia o conductas inapropiadas por parte de los padres, que les humillen, que les hacen sentir mal, esto no significa que la reacción de ellos, o sea, tenga que ser una conducta irrespetuosa o violenta hacia los progenitores, ¿no? Bien, luego tendríamos la afectiva, violencia filoparental afectiva, pues sería respuesta a una gran excitación e ira. En este caso podría corresponder a algún tema de frustración, aparte de adicciones que puedan tener. Imaginaros una situación de hijos o hijas que a lo mejor están sufriendo situaciones de bullying, ¿no? O que su pareja o la persona que le gusta ha roto con ella o no es correspondida. Entonces, ese malestar psicológico que tiene, va y lo paga en casa con sus padres, ¿no? Entonces sería esa situación, ¿no? Que los padres realmente están dando una educación a los hijos adecuada,
Pero por otra parte, los hijos reaccionan de esa forma porque tienen un malestar psicológico y que no lo saben gestionar bien, ¿no? Ahí la gestión emocional tendría que ver. Y luego la violencia filoparental situacional, lógicamente, este tipo normalmente sería de menor nivel, no llegaría a ser un delito, en principio, pero se trataría de relaciones familiares conflictivas, es decir, tanto padres como hijos, pues se interactúan o se comunican de forma agresiva entre ellos y bueno, pues llegan, quiero decir, de esta tipología podríamos pasar a otra defensiva, ofensiva, algo más grave, ¿no? En este sentido, pues sería algo más leve, pero los profesionales que atienden a estas situaciones pues tendrían que saber en qué categoría están. Es verdad que a la hora de definir o de diagnosticar podría haber solapamientos y podría haber dudas, pero bueno, es importante, creo que, distinguir todo esto. Luego, tanto en el ámbito de la investigación o en general en la vida, pues es importante saber qué modelo explicativo tenemos, cómo se puede explicar. Porque para mí esto es un gran dilema. ¿Cómo se puede explicar que los padres y madres en principio tienen más poder, más experiencia de la vida, más autoridad teóricamente, más poder económico también, y físico también al principio al menos, después ya a medida que los hijos van creciendo puede ser al revés, pero a pesar de ello, los hijos e hijas, pues en un momento determinado tengan más autoridad o tengan más poder sobre los padres, ¿no? Y que los padres no puedan hacer nada. ¿Cómo puede ser? Esto es algo muy raro. Vale, pues entonces hay diferentes modelos explicativos. Hombre, más allá del modelo de coerción puede haber el modelo ecológico, que hay un montón de factores y tal. Yo he elegido por supuesto, el aprendizaje social. Lógicamente, aprendemos de lo que vemos, ¿no? Si ya hemos dicho que los factores más importantes que explica la violencia filoparental es la violencia intrafamiliar, lógicamente, si los hijos e hijas ven violencia en casa, a través de la violencia entre los padres, violencia marital, o que ellos mismos hayan sufrido conductas inadecuadas por parte de los padres, pues luego ellos, estos hijos e hijas, pues agreden a los padres cuando llegan a la adolescencia o en la edad adulta joven, y luego lo que sí se ha visto, esto también, el aprendizaje social también explicaría esto, y lo que también se ha visto, hay datos al respecto, que los hijos que agreden a sus padres y madres, luego agreden a su pareja. Claro, entonces hay ¿qué se puede observar? Pues como pues la transmisión generacional, ¿no?, de la violencia familiar. Entonces, bueno, podía haber muchos modelos explicativos que expliquen este fenómeno, pero bueno, me quería centrar en el modelo de coerción de Patterson, que está adaptado de Aroca y colaboradores de 2014, en el que aparecen 5 fases. En la primera fase, la actitud de los padres es suave y conciliadora, es decir, los padres quieren hacerlo bien, quieren a través del razonamiento y tienen toda la teoría y intentan hacer lo mejor posible, ¿vale? Esta fase no sabemos cuánto dura, pero bueno, puede ser, da igual, esta fase suave y conciliadora por parte de los padres hacia sus hijos. Llega la fase 2, el hijo va creciendo y entonces, a medida que crece, es más exigente, ¿no? Sus exigencias son desmedidas, entonces pide más, y los padres, como con su actitud conciliadora, pues no son capaces de controlar el comportamiento de los hijos. Entonces, claro, llega un momento que los padres, que esto puede ocurrir antes de la adolescencia, ¿no?, los padres ya con su actitud conciliadora no son capaces de controlar el comportamiento del hijo. Entonces, ¿qué hacen? Lo que adoptan es una actitud severa y hostil. Entonces, ¿el hijo qué hace? Piensa que va a perder el control, ¿no?, el poder respecto a los padres, entonces el hijo emprende la revancha. Entonces, con más violencia, con violencia más grave, ¿no? Claro, y ya en la fase 5 los padres ya están impotentes, o sea, no saben qué hacer. Entonces, en la fase 5 pueden optar por volver a la actitud conciliadora, suave y conciliadora, con lo cual el hijo ganaría, ¿no?, la partida, y claro, o volver a la actitud severa y hostil, ¿no?, por parte de los padres. Entonces, claro, ahí también fatal, porque el ambiente sería como muy difícil, ¿no? O sea, pues una actitud hostil, un ambiente pues muy negativo, ¿no? Lógicamente, en esta situación, antes de llegar a la fase 5, lo ideal sería que los padres pidieran ayuda, porque de no pedir ayuda, pues la cosa iría mal, ¿no? Podía desembocar en situaciones más graves. Vale. Consecuencias psicológicas en los progenitores.
es bueno, lo que se observa de la experiencia, ¿no?, de terapeutas o técnicos de servicios sociales que atienden a este tipo de familias. Lo que se observa es que una pérdida de autoridad de los padres. Claro, si ha llegado a esta situación más o menos grave, ¿no?, quiere decir que han perdido autoridad y junto con la autoridad han perdido su autoestima. Y, por supuesto, tiene una frustración importante sobre las aspiraciones educacionales para sus hijos, ¿no? No siempre se relaciona con una inadaptación escolar, pero a veces sí, ¿no? Entonces, claro, al perder la autoridad, bueno, con esta pérdida de autoridad, pues hay una serie de consecuencias psicológicas en los progenitores. Por supuesto, afecta negativamente a la salud mental de los padres, ¿no? No sabemos la salud mental que tenían antes, pero lógicamente si tienen que vivir o sufrir esta situación, pues lógicamente su salud mental va a empeorar, ¿no? Y también su calidad de vida. Luego, se sienten culpables, culpabilidad, ¿vale? Acaban sintiéndose impotentes, deprimidos, culpables y vencidos. Por este motivo, les cuesta muchísimo pedir ayuda. Como en una diapositiva posterior os he puesto que en algún estudio se ha visto que tarda más de 20 meses en pedir ayuda, a pesar de que en la sociedad cada vez hay más recursos para tratar estos temas, ¿no? Casi 2 años en pedir ayuda, la media. Esto significa que con sentirse culpable no hacemos nada, ¿no? Entonces, los profesionales también tienen que bueno, tratar de identificar los casos de violencia filoparental de forma pues precoz, y realmente es importante hacer campañas al respecto, ¿no? Bien, luego miedo. También en situaciones muy graves pueden sentir terror, ¿no? El terror que les generan los menores violentos, y pueden temer por su seguridad y por la de otros miembros de la familia. Es verdad que muchas veces agreden a la madre porque normalmente las madres se involucran más en la educación de los hijos, pero el padre también está implicado, o sus abuelos, si realmente también son sus cuidadores, ¿no? Incluso otros hermanos, ¿no? Entonces, que vivan en el ambiente familiar. Es verdad que, aunque hay personas que, bueno, en nuestra sociedad, y esto lo digo un poco como crítica, hablar de seguridad cuando los agresores son los hijos, como que está mal visto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si leemos literatura americana de los programas que tienen para este tipo de asuntos, pues tienen recomendaciones que, por ejemplo, ¿no?, es un ejemplo de tener una habitación con llave, ¿no?, en el caso de tener un problema de seguridad, de temer por su vida o por su integridad física, pues que los padres puedan tener una habitación, o que puedan encerrarse, ¿no?, en la habitación para que el hijo, bueno, hasta que se calme, o tener una maleta preparada por si acaso tiene que salir corriendo, claro, en situaciones graves. Entonces, todo eso, todas las previsiones, y que me parece muy bien que se han hecho de cara a la violencia de género, de cara a preservar a las mujeres que están en situación de riesgo, eso mismo, que yo sepa, en España no se ha hecho, más allá de denunciar. Luego ya veremos también si se denuncia y qué pasa con las denuncias. Pero yo creo que es importante el miedo que pueden sentir los padres, y también está en su derecho, independientemente de que ellos igual tengan que cambiar alguno de sus comportamientos, pero en estas situaciones habría que tener en cuenta, ¿no? No todos los casos son tan graves, pero también tendríamos que pensar, ¿no?, cómo ayudarles a personas que están en esa situación. Porque esto también para mí es como un dilema, ¿no? A ver, yo soy madre de 2 hijas, mis hijas ya son mayores de edad, pero hace bastantes años me invitaron a un centro de reforma donde había precisamente agresores de violencia filioparental, y era al principio. Yo no había estado en ningún centro de estos, además fue en Álava, y me invitaron a comer porque era en un contexto de investigación que necesitábamos datos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me invitan a comer, pero en el mismo comedor. O sea, los menores estaban en un sitio y los educadores y los responsables y yo estábamos en otro sitio, en otra mesa, pero viendo todo. Y todo era nuevo, ¿eh? O sea, imaginaros todo nuevo. Y me enseñan todo el centro. Y en la hora de la comida veo cubiertos de plástico. Todo lo demás bien, ¿no? Y pregunto, ¿y esto? Y yo me imaginé, pero por seguridad, claro. O sea, en un centro de reforma no hay cubiertos metálicos, hay de plástico, y en cambio en los padres que conviven con esos menores agresores de ya graves, pues no tienen esas medidas. Luego me enseñan
otra salita, una salita oscura, ¿vale? Una salita oscura que no me acuerdo exactamente los detalles, pero es como de castigo tal. Y luego, claro, una especie de rejas, como si fuese una cárcel, de cara adentro estaba todo muy bien, planificado, con educadores, tenían sus talleres de cara a aprender una profesión, etcétera, etcétera. Pero claro, tienen unas medidas de seguridad, esos centros, que en casa no se tienen, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo, los educadores y las personas que les atienden, pues también tienen una formación en defensa personal, etcétera, que los padres no tienen, ¿no? Y yo creo que igual algunos padres podrían necesitar. Vale. De cara a la investigación, hay que decir que hay pocos estudios centrados en las características de los padres, ¿no? O de las consecuencias psicológicas que tienen los padres, ¿no?, que sufren esta situación. De hecho, algunos estudiantes míos querían hacer su trabajo fin de grado sobre este tema y tuvimos que reformular porque no había investigaciones, ¿no? Es un tema interesante, pero ¿por qué? Pues porque la mayoría de los estudios se centran en estudios cuantitativos, pues sobre aspectos familiares o sobre el perpetrador, sobre los hijos que agreden, ¿vale? Entonces, bien, es verdad que sí que hay algunos estudios e investigaciones de tipo cualitativo en los que sí hay, pero en general poco. Bueno, recientemente realizamos un estudio que está en revisión, bueno, espero que salga pronto. De hecho, bueno, está en la revista de Journal of Family Violence, ya hemos revisado y tal. Entonces, una de las conclusiones es que a los padres les cuesta pedir ayuda, una media de 12 meses, y sobre todo como características de los padres y madres es que se midió el funcionamiento psicológico a través de la prueba OQ45 y se ve que el malestar emocional, tanto a nivel individual como en terapia de grupos, es que esto... Bueno, a ver, sí, esto tengo que explicarlo. Se compararon dos grupos. Un grupo que había pedido la ayuda para una intervención en violencia filioparental, no se trata de un contexto clínico, no de un contexto judicial, y otro grupo de la población normal, vamos a decir así, pero los emparejamos tanto en edad de los hijos, de los padres y del mismo contexto, ¿no?, para poderlos comparar. Esta evaluación se evaluó el funcionamiento psicológico antes de la intervención, ¿vale? Entonces, ¿qué observamos? Pues precisamente que el malestar emocional de los padres era muy superior en el grupo de violencia filioparental respecto al grupo que teóricamente no sufría violencia filioparental. Descartamos a los que decían que tenían o alguna vez habían hecho alguna conducta de violencia física. Quiero decir, por supuesto, supuestamente, violencia verbal esporádica sí, pero en el grupo de la población general descartamos la violencia física, por lo tanto teníamos en las familias que habían pedido, los padres que habían pedido ayuda y estaban dispuestos a formar parte, a participar en un programa de intervención sobre violencia filoparental, y otro grupo que no. Y ahí se vio que el funcionamiento psicológico de los padres y madres era mucho peor si los que habían solicitado ayuda, ¿no? Otra pregunta es, y más en concreto, sobre la sintomatología ansioso-depresiva. Si conocéis esta prueba, también mide los problemas de relación interpersonal y también en el ámbito también social, etcétera, etcétera. Pero de las tres categorías, donde más diferencias había entre un grupo y otro, era en la sintomatología ansiodepresiva de los padres y madres. Aquí la pregunta que podemos hacer es... ¿esto es consecuencia o es el factor, ¿no? o es el antecedente? Es decir, claro, esto se mide en un momento concreto cuando ya la violencia filoparental ha ocurrido, ¿no?, ya está en una fase realmente bastante grave. Entonces, ¿es antecedente, es causa o es consecuencia? Pues realmente podía ser los dos. Es verdad que a lo mejor esos padres también tenían un problema de salud mental anterior, pueden tener otros problemas, ¿no?, de relación entre los padres, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que después de 2 años de media en sufrir esta situación, pues es lógico que haya sintomatología de este tipo, ¿no? Como bien podéis imaginaros, pues al no aplicar diseños experimentales, pues no se puede atribuir la causalidad bueno, pues a la situación de violencia filoparental en concreto, ¿no?
Pero sí, a la hora de intervenir tenemos que saber que presentan esta sintomatología. Bueno, igual de momento... pues realmente sí, tengo que ir más rápido porque... bien, signos de alarma. Es importante los signos de alarma por parte de los padres tendrían que ser cuando la utilización del lenguaje es inapropiado por parte del hijo, hay insultos, amenazas, pero sobre todo al final, depende del contexto, si estamos hablando de una violencia filioparental situacional donde es habitual gritos, amenazas entre padres e hijos, pues en ese caso los padres no se van a sentir atemorizados, amenazados, ¿no? Es una situación normal para ellos, pero cuando ya los padres piensan que han perdido la autoridad, simplemente el mando, quién utiliza el mando de la televisión, etcétera, etcétera, quién lo maneja, o sea, y ellos incluso a la hora de decidir a dónde van de vacaciones, los hijos dicen a este sitio sí, a este no, ¿no? O sea, entonces, cuando los padres se sienten atemorizados, realmente es que algo grave está pasando, ¿no? Por lo que acabamos de comentar, la vergüenza y el secreto, se mantiene y por eso suelen pedir ayuda bastante tarde y por eso es importante hacer campañas de prevención y que los padres y madres conozcan realmente, conozcan los recursos que tiene la sociedad, ¿no? Y tratar de identificar, porque una cosa muy curiosa que nos pasó con nuestro programa, nosotros no implementamos el programa, como ya veréis, pero sí tenemos siempre una comunicación muy directa con los terapeutas, con la entidad IPACE, que es la entidad que está implementando en nuestro programa. Entonces, y también hemos hecho entrevistas a padres y madres que han sufrido y que están sufriendo este problema y también a los hijos. Y una cosa muy sorprendente, pero que a su vez es un problema, es que no les gusta la etiqueta de violencia filioparental. Eso es como... Los hijos pensaban que iban ahí como a unas extraescolares, y los padres... algunos padres no querían que sus hijos participasen en el programa en el grupo de adolescentes. Es curioso, porque allí sus hijos no eran tan malos y pensaban que les iban a contagiar otros, ¿no? De algunas conductas inapropiadas, problema de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema también. Y de hecho, ahora nos han pedido otra vez que hagamos una adaptación de este programa porque es bastante exigente y que lo podamos hacer online o de forma mixta. Y nos han solicitado cambiar el nombre del programa. Entonces, son situaciones reales, ¿no? Vale. Aspectos importantes a tener en cuenta en la intervención psicológica, que se trata de un problema familiar de cara a los padres también, porque muchas veces te dicen, este hijo tengo un problema, pues cambiármelo, el problema está en el hijo, ¿no? Pues no, es un problema familiar. Definir el objeto de la intervención, sí, como hemos dicho, hay diferentes tipologías, saber de qué tipología estamos hablando es muy importante, ¿no? Y al final, ¿qué buscan? ¿Qué tendrían que buscar todos los programas? Pues el bienestar de todos los miembros de la familia y sobre todo que ese vínculo afectivo entre padres e hijos dure a lo largo de la vida, ¿no? No solamente mientras los hijos son menores. Y otra cosa importante, que eso ya es de mi cosecha, de mi reflexión, ¿no? Para mí, un ambiente familiar positivo no es ausencia de violencia, lógicamente. Y no solamente es que haya un trato respetuoso, es importante que haya también conductas prosociales dentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia. Y tanto por parte de padres y madres, ¿no? Podría seguir más, pero hay una cosa dentro de esta reflexión que para que el ambiente sea el ideal o el que habría que buscar, para ello se tendrían que dar 3 condiciones. Por supuesto, el respeto y ausencia de violencia. Más allá de eso, aceptación, que los padres acepten a los hijos como son, porque muchas veces no se aceptan, porque a lo mejor tienen unas expectativas superiores, o a lo mejor tienen una orientación sexual o identidad sexual diferente a la esperada, y por eso los padres no les aceptan y los hijos no se sienten queridos. Y más allá de la aceptación, luego ya pues, la demostración de cariño, ¿no? Entonces, hay como diferentes niveles, no solo la ausencia de violencia. Entonces, los profesionales y las personas que trabajamos en este ámbito teníamos que tener claro también todo eso, ¿no? La colaboración, que es importante, y aquí habría diferentes cuestiones, lógicamente, la gestión emocional es importante
Y lo que sí se observa es que los padres tienen incapacidad para poner normas y establecer normas y límites, ¿no? Este es como un déficit importante dentro del estilo parental o dentro de la forma de educar, ¿no? Más allá de decir, son demasiado permisivos, no, les cuesta, que tiene que ver con eso también, ¿no? Está implícito el establecer normas y límites, ¿no? El apoyo emocional, el apoyo a la gestión emocional tanto de los padres como de los hijos, ¿no? Porque los padres también tienen ahí unos sentimientos, unas emociones, y trabajar en grupo, en las sesiones grupales, ayuda a conocer a otros padres que tienen el mismo problema, porque como es un tema que lo ocultan, no lo pueden compartir con otras familias, ¿no? Con sus propios familiares. Entonces, pues es una forma... Y también tenéis que saber que los padres y madres y los hijos tienden a culparse mutuamente, independientemente de la situación que sea, ¿no? Que puede ser más abusiva, menos abusiva, más defensiva. No, tienden a culparse unos a otros. Entonces, tratar de vencer eso es importante. Luego, los hijos e hijas no suelen estar motivados para participar. Los padres y madres normalmente sí. Una vez de que ya han vencido la vergüenza, ¿no? Y van a pedir ayuda, entonces ya están dispuestos a todos los progenitores. Pero los hijos no. A ver, se han hecho intentos imposibles de implicar a los hijos. De hecho, la mayoría de los programas se centran solo en padres, aunque teóricamente los hijos también hay también intervenciones para hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo implicar a los hijos? Pues esto teníamos que... Recuerdo de un tal Gallagher, un psicólogo importante, creo que de Australia, pues ponía como detalle, como ejemplo, que en sus terapias, algunas veces con los hijos, iba a esperarles a la escuela a los hijos adolescentes. Hoy en día en España esto sería un poco raro, ¿no? Más bien yo creo que pero se podría incentivar la participación de los adolescentes a través, por ejemplo, de entradas a eventos culturales o deportivos, ¿no? De hecho, para nuestro programa lo habíamos pensado, finalmente no se hizo, pero bueno, porque también en ese momento también los adolescentes estaban dispuestos a participar o si las familias estaban en ello, ¿no? Entonces, sería importante también pensar en estrategias para involucrar, para motivar a los adolescentes a participar. O cuando, si cumplen unos determinados requisitos de asistir a tantas sesiones, pues que reciban algún tipo de refuerzo, ¿no? Vale. La verdad es que, bueno, me estoy extendiendo demasiado. Entonces, bueno, simplemente... Uy, no quería que me atrás. No. Vale. No, es que estoy con esto. Ay. No, quiero ir para atrás. Vale, simplemente decir que en los programas de intervención sobre violencia filioparental, en una revisión sistemática que hicimos y también más gente, pues hay muy pocas intervenciones específicas, hay genéricas pero específicas, en donde se haya evaluado el programa y haya evidencias de su eficacia, ¿no? Entonces, los dos programas que aparecen ahí, bueno, en el fondo son tres, el de resistencia no violenta de Kogan y colaboradores, bueno, son unas estrategias que se centran en los padres, es decir, que cómo tendrían que responder los padres ante la conducta violenta de los hijos, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una literatura sobre eso, en general, sobre la resistencia no violenta, ¿no? Luego, el programa americano Step Up es un programa muy interesante de una orientación cognitivo-conductual, y bueno, a nivel europeo, pues hay más también. Nuestro programa, bueno, como vamos a ver después, es intervención precoz en violencia filioparental. En nuestra revisión sistemática encontramos estos programas, pero la mayoría no tenían evidencias de su eficacia, ¿no? Hay una cruz ahí, las últimas, pero no realmente. Luego, el programa a nivel nacional, el de González Álvarez, de 2013, es un programa que está muy bien, con mucho protocolo, etcétera, pero realmente tampoco tiene. Entonces, nuestro programa se titula Programa de Intervención Precoz en Situaciones de Violencia Filioparental. Descripción, protocolización y evaluación es importante. Consta de 508 páginas y también tiene un manual, o sea, dentro del manual, aparte de recomendaciones, están todas las sesiones descritas y también tiene diseño de evaluación, ¿vale? No solamente el diseño de evaluación, sino los instrumentos concretos que se van a aplicar. Este programa se ha implementado y se está implementando en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde nosotros tuvimos una propuesta para hacer el diseño,
y también hemos hecho una evaluación y a día de hoy otra empresa, otros investigadores siguen evaluando el programa. La propuesta partió del ayuntamiento y la entidad que lo implementa es IPACE, Psicología Aplicada. Bueno, voy a pasar todo esto. Precisamente hay diferentes subprogramas. El subprograma de padres y madres tiene 11 sesiones y también 8 sesiones familiares, ¿vale? Vale, ¿qué me interesa concretamente? Vale, la estructura de las sesiones. Son sesiones de 1h30, donde lo importante es el registro de entrada. Esto lo tuvimos que quitar, que se llama Círculo de Abuso y Círculo de Respeto. Venía del programa Step Up, que cogimos la idea, pero no en el sentido que nosotros lo aplicamos. Porque el círculo de abuso y respeto era, en una sesión, no la primera, en la segunda sesión se preguntaba sobre las conductas inapropiadas y irrespetuosas que habían hecho a lo largo de esa semana. Esto estaba pensado para los hijos agresores, pero nosotros lo hicimos para los padres. Se preguntaba a los padres si habían actuado de forma irrespetuosa, de algún tipo de agresión psicológica o de castigo físico, todo eso. Y luego el círculo de respeto. Los padres nos pedían que quitásemos esto, que no les gustaba, y de hecho, a la hora de ver después los protocolos, de recoger los cuestionarios, casi todo ponía 0,0. Por el tema de la deshabilidad social, pues lo hicimos en la experiencia piloto, pero después lo tuvimos que quitar porque estaba muy reacios a eso, ¿vale? Revisión del intervalo, ¿qué supone? Pues para que los padres y madres se puedan desahogar, los grupos eran de 7 familias, es decir, que podía haber como máximo 14 personas, pero claro, las madres acudían más que los padres, ¿no? En general. En cada sesión había un tema. Uno de los primeros temas era identificar la violencia, ¿no? Porque, claro, la física todo el mundo la sabemos, pero la psicológica, emocional, todo eso, ¿no? Vale. Y luego un debate y prácticas de habilidad. Prácticas de habilidades, ¿de qué forma? Se les ponía situaciones de que un hijo llega tarde o le responde de mala forma y cómo tendrían que responder, ¿no? Y se hacía sobre esto. Y luego cada una de las sesiones pues tenía una evaluación. Tenía una evaluación de la sesión a nivel de satisfacción y, bueno, si les parecía interesante, cosas así, tal. Luego, un tema importante, bueno, el diseño de la evaluación es que hubo un seguimiento, solo un grupo, no hubo forma de tener un grupo control, y eso. Y esto sí, como uno de el por qué ha funcionado el programa, creemos que ha funcionado, una estrategia importante que los padres y madres señalaban y los hijos también como algo importante era lo que llamábamos mi objetivo semanal. Aquí tenéis ejemplos de hijos que decían, cada persona, cada participante del programa, al final de la sesión tenía que escribir primero en una hoja y luego, para que fuese más práctico, lo escribían en el palito de un polo y lo llevaban a casa. Aquí tenéis ejemplos. Hacer caso a mi madre cuando me pida hacer algo. Ser puntual para llegar a casa y a clase. Cosas así. En el caso de los padres, dejar más autonomía para que él o ella haga por sí mismo las cosas, hacer valoraciones positivas, es decir, elogiar, dejar de mirarle la tablet, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada semana se revisaba esto, si lo habían cumplido y luego se pasaba a otro objetivo, ¿no? Entonces, la estrategia de mi objetivo semanal se ve que funciona. Aquí tenéis de los padres para decir evidencias de la eficacia. A ver, tenemos un montón de... respecto a la evaluación del programa, 7 artículos publicados y aquí que tenéis como una pequeña pista, ¿no? Disciplina agresiva de los padres. Ha pasado un año desde que comienza el programa, pues se observa una mejoría. Quiero decir, la comparación de medias entre la evaluación preintervención y el seguimiento, que era un año o más, y sobre todo el tamaño del efecto es 1,19, que es una mejora importante, ¿no? En la media también se ve. Síntomas clínicos. Es verdad, en los síntomas clínicos también sintomatología depresiva disminuye. En este caso el tamaño del efecto es menor, 0,61. La inflexibilidad psicológica de los padres también disminuye, 0,52, es algo positivo. En la empatía hay algunas mejoras, pero la verdad es que el efecto es pequeño. Es verdad, la empatía es algo complejo, ¿no? Entonces, luego la satisfacción vital. Si el clima familiar mejora, lógicamente la satisfacción vital. Es verdad que es 0,33. Y luego la percepción de conflicto familiar, esto sí que mejora, ¿no? O sea, tienen mejor... la percepción de conflicto familiar es menor, quiero decir que se supone que todo va mejor, 0,86, ¿vale? Bueno, son otros datos a nivel individual de los participantes, etcétera.
Entonces, vale, ¿qué cosas han funcionado, ¿no? Supuestamente, ¿por qué ha funcionado el programa? Mi objetivo semanal va muy bien y luego la técnica del semáforo, ¿no? El control de la ira, que tiene que ver con la ponencia anterior. Cuando se sienten en rojo, que sientes que estás rabioso, pues saber parar. Todo esto, amarillo, verde, todo esto les ayudaba. ¿Para qué? Si se sentían con el semáforo rojo, para tomar tiempo en espera, porque estamos hablando, esto lo hacíamos tanto para padres como para hijos, que si están en una situación que están estresados, que están mal, pues tenían que pedir los progenitores a los hijos, pues mejor este tema lo abordamos mañana en otro momento, ¿no? Vale. Y la implicación de todos los miembros de la familia, todo significa padres e hijos, y para las sesiones familiares incluso a los hermanos también se les invitaba. Y sobre todo, cuando los hijos veían que sus padres participaban, aunque decían, ellos tienen menos sesiones, porque los hijos tienen 16 sesiones y los hijos tienen 16 sesiones y los padres y madres 11. Pero eso les servía para ellos, ¿no? Y luego, bueno, las políticas para prevenir, ¿no? Pues yo creo que pues, el conocimiento de los servicios existentes estaría bien, y luego que los profesionales, pues desculpabilicen a los padres, porque al final se trata también de empoderar a los padres, ¿no? Haciendo los retoques que tengan que hacer. Tantas veces que me han preguntado y tantas veces que nos podemos preguntar el por qué ocurre la violencia filioparental ahora y se mantiene en el tiempo, por qué ocurre cuando toda la sociedad cada vez estamos más concienciados en educar bien a los hijos, se tienen menos hijos que antes, ¿no? No es fácil, pero para mí una de las claves importantes es que cada vez hay más procesos de separación y de divorcio, que por una parte está bien, ¿no? Si la pareja no funciona, está bien, pero eso tiene unas consecuencias en los hijos, no solamente en la pareja, tiene unas consecuencias en el ambiente familiar, y eso pues creo que hay que tratar de cuidarlo, ¿no? Y como cosa novedosa, creo que las campañas en los centros educativos, al igual que la utilización de la tecnología, ¿no? Es importante tener que los padres tengan una formación respecto a eso. Yo creo que a los niños en los colegios, desde pequeños, pues igual que saber gestionar nuestras emociones, igual que, porque al final la inteligencia emocional es para el largo de la vida, pues eso también creo que sería importante, el vínculo afectivo, que el ambiente familiar sea positivo, y todos los problemas que puedan surgir para tratar de prevenir, creo que es importante. Y ya para terminar, pues simplemente a nivel de prevención, la educación en valores es básico. Una cosa es el por qué, pues estamos tratando para que no llegue las familias a sufrir situaciones de violencia filioparental, educar en valores como la humildad, el respeto, la tolerancia y responsabilidad en general, ¿no? Y sobre todo la educación emocional de todos los miembros de la familia. Y bueno, y como el tema de poner límites le resulta costoso, pues bueno, pues también en ese sentido, pues que los profesionales, los educadores, pues tengan también en cuenta eso, ¿no? Por si alguien está interesado en el tema, como para el tema de la conceptualización, creo que la revisión sistemática mía del año 2020 sería interesante, y luego en castellano, en papeles de psicólogo, pues un trabajo de Martínez y colaboradores. Es verdad que es del año 2015, pero es como para empezar, ¿no? Y luego ya una revisión más exhaustiva con todos los puntos importantes. La revisión sistemática de Simons es impecable. Lo que pasa es que, bueno, también hay más. Luego, para temas específicos habría que mirar más, pero para una revisión sistemática o una revisión teórica, que es lo primero que hay que hacer antes de empezar, pues creo que sería lo básico, ¿no? Y esto sería todo por mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Izaskun, por la presentación tan interesante, y vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión o algún comentario en la sala. Veo manos. Hola, buenos días. Me ha encantado tu intervención, he estado muy atenta y se nota que sabes mucho sobre el tema. En fin, me ha encantado. Bueno, relacionado con que la sociedad culpabiliza a los padres y madres sobre la violencia filioparental porque se dice que son muy permisivos. En mi caso, yo siempre he tenido, bueno, mi madre ha sido siempre muy permisiva conmigo, me ha dejado hacer muchas cosas y mucha libertad desde pequeña, lo cual agradezco, aunque no, muchas veces no siempre es positivo, aunque siempre me ha dado esa confianza.
Sin embargo, no siempre se dan casos como el mío. Y mi pregunta aquí es si crees que esto tiene que ver con la fuerza de voluntad que tiene cada persona con uno mismo, el que, por ejemplo, a pesar de tener mucha libertad y padres permisivos, nunca haberse desviado del camino, y otra gente, por ejemplo, se toma esa libertad para en muchas ocasiones fastidiarse la vida y porque entienden que al ser más libres y no tener unos padres tan pendientes, se toman la libertad de hacer lo que les da la gana y siempre hacen más el mal que el bien. Gracias, espero su respuesta. Vale, muy bien. Yo he discrepado desde un principio, desde el principio, que porque los padres fuesen más permisivos y luego los resultados, como he dicho antes, no indican eso. En mi reflexión personal, porque al final en un estilo permisivo hay dos cosas, ¿no? Ahí está el control, o sea, poco control, pero hay afecto. Y yo, mi opinión es que mientras haya afecto, mal no pueden ir las cosas. Es verdad que el estilo permisivo se ha asociado también con peor rendimiento escolar y quizá meterse en problemas de drogas, etcétera, etcétera. Pero al final, si en tu caso y como muchas personas, si has tenido cariño, afecto y educación en valores, que para mí eso es importante, porque al final el problema de todo es que no hay un estilo adecuado, bueno, desde mi punto de vista, adecuado, universal, que sirva. Depende de cada hijo, porque un hijo que es responsable, pues no necesita supervisión y control, ya es responsable. Con que le den cariño, le den seguridad es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que al final, cuando se dice permisivo, yo creo que muchas veces se puede confundir con negligente, porque si no hay mucho afecto ni control, eso es negligente. Yo creo que se habla de permisivo, pero a lo mejor no es permisivo, ¿no? Pero es verdad que puede generar otros problemas el hecho de que no haya supervisión, porque también depende del temperamento de los hijos e hijas, ¿no? Que unos son más rebeldes y también pueden tener sus propios problemas de salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y los padres tendrían que estar ahí para supervisar, no para controlar, ¿no? Para controlar un poco a distancia, pero no. A ver, lo malo de todo es el estilo autoritario se ve que va mal, sobre todo el autoritario sin cariño, porque con un ambiente hostil y frío. Entonces, al final no depende de lo que te digan que tienes que hacer, sino los padres siempre tienen que ser los modelos, ¿no? También. Y yo creo que en la medida que los hijos se sientan queridos y aceptados, me resultaría raro, ¿no? Pero una cosa os voy a decir, sobre esto, una variable importante, más allá de la violencia intrafamiliar, que destacaba respecto a otras variables, porque como al tener datos de muchas muestras y todo eso, pues me ha permitido mirar esto, ¿no? Una variable importante, y yo creo que eso también está publicado, es la variable que se llamaba insatisfacción familiar, medido por el TAMAI. Y yo digo, ¿cómo puede ser que explique tanto? Fui a mirar las preguntas, y esa variable del TAMAI, esa variable, solo tenía 3 ítems, 3 preguntas de nada. Y una de ellas era, más que preguntas, una frase, una afirmación. Mi casa la encuentro triste, ¿no? Un ambiente familiar y luego que los padres no se llevaban bien. El tercer ítem no me acuerdo, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que al final, en la calidad de las relaciones, pero claro, en la calidad de las relaciones, el ambiente familiar no lo hace una persona. Pues quiero decir que, aunque uno trate de educar bien a sus hijos, pero si entre los padres no hay buen rollo o buen ambiente, pues al final está ahí, ¿no? Y luego, como cosa importante, que para mí de alguna forma tiene que ver, si una de las causas es el mal ambiente familiar o ya si hay violencia intrafamiliar, pues es un factor de riesgo que eso todo lo avalan. El factor protector sería la cohesión familiar, la percepción de cohesión familiar de los hijos. Y eso es otro factor, o sea, otro predictor muy importante, pero que es lo contrario del ambiente negativo o lo contrario de la violencia, ¿entendéis? Entonces, yo creo que el estilo permisivo, siempre y cuando haya afecto, depende, porque es que muchas veces es que eso tampoco es así. ¿Estilo permisivo de quién? ¿Del padre o de la madre? De los dos. El que sean inconsistentes también puede generar dudas, ¿no? Pero sí, es mi opinión respecto. Cuando se generaliza, no ayuda, ¿no? No ayuda a comprender la situación, ¿no?
No sé si hay alguna cuestión más. Sí, habría más manos. Kaixo Izaskun, egunon. Bueno, yo casualidad soy de Vitoria, así que me ha interesado mucho todo lo que has dicho a lo largo de la conferencia. Quería preguntarte, porque sí que has estado comentando cómo pues tal vez una madre encuentra problemas para, digamos, denunciar a su hijo por que no quiere tener esa imagen de mala madre o las dificultades que supone para ella, como entregar a su propio hijo. Y cómo tratar con madres o con padres. Pero yo quería preguntarte sobre los hijos e hijas, ya que dentro de su psique, sus padres o sus figuras de autoridad son como un enemigo, son de lo que se tiene que defender. Entonces, nosotros, bueno, tanto los de criminología como los de psicología, que tal vez tenemos que tratar con estas personas, cómo evitar que nos tomen también a nosotros como enemigos, porque al fin y al cabo también seremos adultos cuando salgamos de esta carrera. ¿Cómo evitar eso? Que nos traten a nosotros también como nos tratan sus padres, como algo de lo que se tienen que defender y así como entorpecer el tratamiento. No sé si se explica muy bien. Sí, o sea, según... ¿Cómo realizar el tratamiento con unas personas que nos pueden llegar a ver como enemigos y que pueden dificultar dicho tratamiento? Quiero decir, los hijos que vean a los padres como enemigos. Sí, los hijos que ven a los padres como enemigos, nosotros que tal vez intentamos arreglar ese ámbito familiar, ¿cómo poder evitar que nos traten como enemigos también? Vale, pues ahí yo es que la respuesta la tengo clara, porque dentro de nuestro programa la primera sesión es multifamiliar. Entonces, se hacen intervenciones con 7 familias juntas, porque es más bien de información, pero los padres están en un lado y los hijos están en otro. Reciben la información de cómo, bueno, para que se conozcan entre ellos y reciben esa información. Y luego tienen una sesión familiar para ver un poco el diagnóstico, cómo se llevan entre ellos, si hay alianzas, etcétera. Y después, el resto de sesiones son precisamente para trabajar las habilidades, para tratar de mejorar su inteligencia emocional, mejorar las estrategias de comunicación, tanto de padres como hijos. Pero es verdad que las resistencias de los hijos, primero a participar y luego a participar en las intervenciones, porque hay la intervención familiar es de familia única, cuando el tema no se ha solventado del todo, pues se resisten a participar en las sesiones familiares, ¿no? Entonces, es verdad que en las familias donde ha habido éxito, es verdad, los adolescentes no hablan mucho, ¿no? Porque pretendíamos hacer pues, que nos explicasen con sus propias palabras cómo ha sido el proceso. Y una de las cosas importantes que nos decían ellos era el hecho de juntarse con otros adolescentes que tenían el problema, les hace sentirse que no eran únicos. Porque al principio pueden decir que los hijos, que el problema está en los padres, ¿no? Que ellos solo se defienden, eso es así. Pero cuando llegan, si siguen las 16 sesiones, se dan cuenta de lo que han hecho, ¿no? De lo que han hecho mal y se sienten culpables. Y entonces hay como que subirle la autoestima también a los hijos porque terminan cayendo, ¿no? Entonces, claro, y también se dan cuenta los hijos que esos padres están cambiando algo en el ambiente familiar. O sea, porque, a ver, imaginaros la situación. Cada hijo o hija tiene su propio objetivo semanal. Y cada padre y madre también. Ellos no saben, pero están viendo que están cambiando, o sea, que el ambiente familiar está mejorando, ¿no? Entonces, claro, necesitan una intervención. Es difícil que los hijos se resisten a participar, pero una vez de que han conseguido ir a alguna sesión, normalmente ya siguen. ¿Por qué? Porque les genera confianza el comentarlo con un terapeuta. Además, había más chicos que chicas, también eso tengo que decir, y solicitamos que el terapeuta fuese chico. Y fuesen diferentes también, ojo, diferentes terapeutas, otro para padres y madres y otro para las sesiones familiares independientes, porque así no podían pensar los hijos que podía haber una alianza contra ellos, ¿no? En el sentido de decir, pues como los malos, ¿no? Como los culpables, ¿no? Entonces, claro, para mí el problema está en cómo implicarles en los programas a los hijos e hijas. Porque la excusa es extraescolares, etcétera, etcétera. Una vez de que empiezan y ven que sus padres también
están implicados y algo está mejorando en la familia, o al menos son capaces de hablar. Porque algunos finalmente nos decían, sí, soy capaz de hablar con mis padres sin gritar o sin golpear. O sea, claro, y notan rápidamente la mejoría, ¿no? Y se sienten mejor por ello, ¿no? Entonces, luego... Pero ninguno de ellos decía, todos decían al principio, o sea, quiero decir, eso al final al finalizar el programa decían, pensaba que esto no me iba a resolver nada, porque realmente no era el único intento. A lo mejor habían participado en otros programas, habrían ido al psicólogo. Quiero decir, no era el primer intento. Había muchos intentos anteriores que no habían llegado a nada, no habían conseguido mejorar la relación familiar, ¿no? Y entonces estaban un poco frustrados, seguramente los padres y madres también, pero también los adolescentes. Entonces, al ver que estaban observando esos cambios, y claro, y los resultados que os he mostrado eran cambios al año. Quiero decir que esos cambios a corto plazo, el efecto a corto plazo, luego se mantenía también a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es posible, ¿no? Esto demuestra que es posible, pero claro, pues complicado también a la vez, ¿no? Complicado a la vez. Y luego, en caso de separaciones, pues en caso de que hubiese violencia de género, solo podía participar la persona que había sido víctima. Y a veces participaba también con las nuevas parejas del padre o de la madre, ¿no? Que también tenían la implicación. Entonces, bueno, con la voluntad de todos, ¿no? Pero sí, yo creo que teniendo en cuenta unos aspectos clave, es posible darle la vuelta a todo ello. Gracias. Muy bien. Pues queda una pregunta en el chat y ya acabamos con eso, si os parece, que es relativa a los cambios, que justo es con lo que estamos acabando ahora. Sí. Los cambios más comunes o llamativos que tienen lugar en los adolescentes. Cuando se trabaja con ellos, ¿qué es lo primero que se modifica, ¿no? En ese proceso que estabas comentando? Sí, en cuanto a los resultados de la investigación, de la evaluación del programa, a ver, realmente evaluamos muchísimas cosas. Claro, luego lo que se publica es sobre los cambios, ¿no? Tema de la autoestima. Mejora su autoestima. Mejora la autoestima de los hijos y también la sintomatología depresiva. Aunque parezca que no, hemos dicho de los padres, pero también los hijos tienen sintomatología depresiva. Y entonces, claro, la baja autoestima puede ser también eso. Entonces, esto, bueno, y luego, lógicamente, el comportamiento objetivo de estudio, no objetivo del programa, pues claro, baja sobre todo la violencia verbal contra los padres. O sea, la violencia psicológica contra los padres es lo que más baja. La violencia física menos. ¿Por qué? Porque porque no son casos, no seguramente, sino porque no son casos graves. Es un programa de intervención precoz. Este programa es posible aplicarlo en un contexto clínico o también judicial, porque está preparado, tiene aspectos que, o sea, sin ningún cambio se podían aplicar, pero en este caso no voy a decir que no tuviese ningún comportamiento de violencia física, pero previamente como criterio de inclusión era que no tuviesen violencia filoparental física, y si tenían algo puntual muy leve, ¿no? Entonces, si había efecto suelo, luego en el cambio, lógicamente, no se observa. Es decir, hay una disminución de violencia psicológica por parte de los agresores, de los hijos e hijas hacia los progenitores. La empatía también mejoraba, pero tampoco mucho, pero sobre todo bajaba la sintomatología agresiva y mejoraba algo la autoestima. Esto es lo que recuerdo. Y luego también la satisfacción vital un poquito, también un poco como los padres. Sí, estos serían los resultados de cara a los hijos. Muchísimas gracias. Pues como ya nos hemos pasado en tiempo, nada, hemos disfrutado mucho de la presentación, agradecemos de nuevo su participación y vamos a cortar un poquito el descanso a 20 minutos porque vamos con un pelín de retraso, así que a -20 volvemos a...